Muchas gracias. Gracias a todos los presentes por su interés. Miren, yo tengo preparado algo muy sencillo, que es una explicación de lo que es la corrupción y el camino hacia afuera de la corrupción desde el punto de vista filosófico y bioético. Y preparé un breve escrito que comienza con una frase de un pensador griego antiguo que se llamó Heráclito, era de Efeso, y dice: el camino directo y el camino inverso que recorre la carda del cardador es uno y el mismo. Y esto es lo que yo quiero decir sobre la corrupción y su solución, son el mismo camino inverso. Quisiera comenzar por comentarles que hace algunos años el doctor Aniceto Aramoni, médico y psicoanalista mexicano, dio una entrevista sobre el fenómeno de la corrupción a una televisora, y cuando él intentó explicar el origen de la corrupción a partir de la clase política mexicana, pues la televisora se fue a un corte comercial y le explicaron que no, pues que querían que hablara de la corrupción de los taxistas, de la corrupción de los policías, de la corrupción de los vendedores de discos pirata. Entonces, bueno, el doctor Aramoni se negó a acceder a la petición, argumentando que esa corrupción era realmente el resultado de una corrupción mayor, que era la corrupción de la clase política mexicana. El resultado final fue la suspensión del programa y a la par, pues, un médico incorrupto que abandonó el estudio de televisión sin hablar de la corrupción. Entonces, bueno, yo quiero pensar con ustedes qué es la corrupción. Y como soy adicta a las palabras, cada vez que quiero pensar algo me voy a las raíces. Y en esta ocasión me sorprendió ver que el concepto corrupción viene del prefijo latino com, que quiere decir con, conjuntamente, y el verbo rumpere, que quiere decir romper. Entonces, bueno, corromper es romper conjuntamente algo, quebrarlo, devastarlo. Y entonces es evidente que en este caso la etimología pues nos habla de una manera elocuente. Corromper es quebrar algo de manera conjunta. ¿Y por qué de manera conjunta? Porque para que exista un corrupto tiene que haber un corruptor. Es un camino que no es de un solo sentido, es de dos sentidos. Es un camino doblemente transitado. La corrupción es pues un fenómeno humano sumamente complejo, y no podré hablar de cada uno de los aspectos de la corrupción, pero me interesa señalar un par de aspectos. El Tao Te Ching, el libro más antiguo de sabiduría china, contiene toda una filosofía para evitar precisamente la corrupción. El Tao Te Ching, aunque se sabe poco al respecto, fue un libro escrito para los gobernadores, no para el pueblo. Todo lo que el Tao Te Ching propone es para el gobernador. ¿Y cuál es la idea núcleo del Tao Te Ching? Que el gobernador debe de sentar un ejemplo para el resto del pueblo. Y aunque estoy de acuerdo, por supuesto, con esta idea, me parece necesario aclarar algo más. Si bien es indudable que nuestros gobernadores son un ejemplo para los que le siguen en la línea de mando y en ese sentido para el resto del pueblo, creo que hay una razón aún más poderosa y más peligrosa que reclama la necesidad de que nuestros gobernadores no sean corruptos. Como bien lo expresó Rousseau, lo que une a un pueblo es un contrato social. El contrato implica diferentes tipos de acuerdos. Uno de ellos, resaltado por Nietzsche, es el tácito acuerdo de que todos los individuos debemos de ceder un poco de nuestra libertad personal a cambio de un poco de seguridad que nos otorga el Estado. Esto es, la libertad individual tiene como límite la libertad y el bienestar de nuestro vecino, y quien infringe este acuerdo queda a disposición de la ley. Como ese, son varios los acuerdos que implican un contrato social, y para nuestros fines, que se trata de hablar de corrupción, me interesa resaltar uno fundamental, que es el acuerdo económico. Con base en ese acuerdo, los individuos de un pueblo otorgan a la clase gobernante un porcentaje de sus ganancias personales para la creación de calles, hospitales, escuelas y demás servicios.
Si el gobernante no emplea con limpieza esos recursos, el pueblo desconfía. Y si esa desconfianza crece, el pueblo se siente con la justificación moral para dejar de cumplir con su parte del trato, y entonces se cae en la evasión de impuestos. Esta puede llegar al extremo de ser vista como algo natural, como algo que forma parte de nuestras transacciones económicas cotidianas. Lo vemos cuando un médico, por ejemplo, no cobra la misma cantidad al paciente si no pide un recibo. Eso es corrupción también. O cuando el vendedor ofrece un precio menor por una aspiradora si no otorga un recibo. Eso es corrupción. Cuando la corrupción ha llegado a la cotidianidad, deja de verse como corrupción, pasa a ser parte de la vida cotidiana y parte de la normalidad. Y esto es sumamente grave y es lo que estamos viviendo en nuestro país. No conozco un solo pueblo de nuestro país donde no exista en pleno Zócalo un puesto establecido todos los fines de semana de discos pirata. No conozco un solo policía que no busque a cambio de condonar la multa dinero. Y con esto llego a lo que me interesa señalar. Este tipo de corrupción de la vida cotidiana tiene un origen. No surge porque México sea un país lleno de corruptos. El origen de esta corrupción menor, por llamarle de alguna manera, viene de arriba. Viene del ejemplo que ha proporcionado la justificación moral que requiere la corrupción. Por lo mismo, no podemos juzgar de la misma manera cualquier tipo de corrupción. Ya lo decía Aristóteles, un agente del pueblo que cae en un acto corrupto no tiene la misma responsabilidad que un magistrado o un gobernante, porque ellos han recibido un cargo especial y una educación y una formación para no ser corruptos. Es mayor la responsabilidad del magistrado o del gobernante. ¿Cómo estudiar entonces la corrupción siendo un fenómeno tan plural? La corrupción no puede estudiarse desde una ética de principios, porque entonces el principio diría simplemente no robarás y se aplicaría por igual a todos los estratos de la sociedad. Pero en una sociedad tan desigual como la nuestra, en donde hay personas que tienen yates o aviones y hay personas que mueren de hambre, literalmente, o que se suicidan por hambre, en una sociedad tan desigual es imposible actuar con una ética de principios. Tenemos que actuar con una ética de sentido común. Ya Víctor Hugo, en Los Miserables, dejó plasmada esta propuesta cuando Jean Valjean roba por hambre. Jean Valjean es condenado y el juez insiste en que cuando se roba, la motivación no importa, el robo se castiga por igual. Este juez se basaba en una ética de principios. Esta idea hubiera hecho brincar a Aristóteles. No es lo mismo robar, como robó Duarte siendo gobernador, por dar un ejemplo, entre lamentablemente muchos otros ejemplos, que robar como puede robar la sirvienta de una casa, un taxista o un policía. ¿Sí? Porque Duarte robaba sin necesidad y por ambición desenfrenada, mientras que el policía o el taxista pueden robar para completar los recursos para una medicina o para pagar la colegiatura de una hija. No es lo mismo. No digo que esté bien la corrupción llamada menor, no está bien. Digo simplemente que no es lo mismo y no se puede castigar de la misma manera. En una sociedad tan desigual como la nuestra, la corrupción no puede juzgarse por igual. Como bien lo supo Aniceto Aramoni en aquel programa de radio de televisión por el que comencé a hablar. La mujer que corrompe su cuerpo y su mente por necesidad extrema a través de la prostitución no puede compararse con el industrial que evade impuestos, por decir algo.
El taxista que altera el medidor de su vehículo no puede ser juzgado con la misma regla que el gobernante que pasa la charola para su campaña. Ejemplos lamentablemente sobran, pero lo que me interesa argumentar, y con esto termino, es que desde la filosofía la corrupción debe juzgarse con una ética que tenga presente lo que Aristóteles llamó frónesis, que quiere decir sentido común. No cualquier tipo de corrupción es igualmente censurable. El que roba por hambre merece una disculpa social y un trabajo para dejar de robar. El que roba por ambición desmedida merecería ser expulsado de la ciudad después de haber devuelto lo robado. ¿Dónde está el verdadero poder para cambiar esta tendencia a la corrupción? En el ejemplo que nos den nuestros gobernantes, sin duda, y como decía, no solamente por tratarse de un ejemplo, sino porque de esa manera no ofrecerán ya justificación alguna para la corrupción. No basta un gobernante incorruptible, pero uno puede ser un buen comienzo. Necesitamos gobernantes honestos que den un ejemplo al resto de la sociedad. Yo vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, una universidad donde los rectores han sido un ejemplo moral para toda su comunidad. Y eso lo puedo asegurar. Cuando el mando está en manos de un hombre honesto, cuando el mando viene de un hombre que vive en su misma casa, de las decenas de los últimos años, un hombre que camina sencillo sin guaruras, un hombre que viaja en clase turista, un hombre que no tiene propiedades en todas partes, en pocas palabras, un hombre recto, como el doctor José Narro, ¿sí? Entonces la comunidad puede seguir su ejemplo. Porque un hombre recto puede tener la frente en alto y exigir la misma rectitud a sus colaboradores, cosa que un individuo corrupto no puede hacer. Y ante ustedes, yo lamento no poder votar por el doctor José Narro para presidente, porque él es un hombre recto. La corrupción debe terminar exactamente del mismo modo en que comenzó, por la clase gobernante. Que la clase gobernante dé un ejemplo tajante y con ello deje de justificar la decadencia moral en la que vivimos. Porque el ejemplo, como el agua, como bien lo dice el Tao Te Ching, fluye más fácilmente de arriba a abajo. Muchas gracias.